¿Qué es una elipse? La definición nos indica que es la curva que está formada por todos los puntos de un plano, tal que tienen que cumplir esta condición. La suma de sus distancias a dos puntos fijos del mismo es constante. ¿Ok? Y estos puntos fijos a los que hacemos referencia se llaman los focos de la elipse. Vamos a analizar esta definición. ¿Qué nos quiere decir eso con que la suma de las distancias a dos puntos fijos que se llaman focos? ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí le voy a mostrar un ejemplo de una elipse. ¿Ok? Tenemos el plano cartesiano y voy a colocar una elipse. ¿Ok? Es como si fuera un óvalo, solamente que vamos a llamarle elipse. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos dos puntos fijos a los que le llamamos focos? Los voy a colocar en este caso. Aquí están estos dos puntitos que se llaman focos. Fíjense que están al interior de la elipse. ¿Ok? Esos son los focos de la elipse. Y también puedo decir en este caso que a diferencia de la parábola, la elipse tiene dos focos. La parábola solo tenía un foco. ¿Ok? Y vamos a colocar un punto sobre la elipse. Esta elipse tiene una infinidad de puntos. De manera particular, estoy tomando un punto x, y de la elipse, ¿no? ¿Y qué quiere decir la definición? Pues resulta que si yo coloco estas distancias, vean la distancia del foco de la izquierda hasta el punto x, y también coloco esta otra distancia que es desde el otro foco hasta el mismo punto. Si yo sumo esas distancias, esas dos distancias me va a dar una cantidad. Pues resulta que esa cantidad, esa suma, va a ser exactamente la misma suma a que yo haga con respecto a otro punto. Por ejemplo, si tomo este otro punto de la elipse, este punto que coloqué a la izquierda, resulta que si yo sumo sus distancias, esta distancia desde el primer foco hasta el punto, y lo sumo con esta otra distancia, resulta que esa suma va a ser exactamente la misma que la suma que yo hice anteriormente. Y así con todos los puntos que están sobre la elipse. Si yo tomo ahora este puntito de aquí abajo y yo sumo estas dos distancias, las sumo, pues resulta que esa suma va a ser igual a las dos sumas que ya había hecho anteriormente. Entonces, esta es la propiedad que cumplen todos los puntitos que están sobre una elipse. A eso se refiere que la suma de las distancias a los dos puntos fijos que son los focos siempre es constante, siempre es la misma suma. De manera particular, aquí yo les estoy presentando una elipse horizontal. Es horizontal porque los focos están sobre el eje X. ¿Ok? Recuerden que aquí es el eje X. ¿Sí? Por eso resulta que es el eje X. ¿Ok? Aquí está el eje X. Los focos están sobre el eje X, por eso es una elipse horizontal. Muy bien. ¿Qué otros elementos tiene una elipse? Pues va a tener vértices, tiene dos vértices, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y siempre recuerden ustedes que los focos y los vértices siempre están en el mismo eje. En este caso están en el eje X, pero el foco y el vértice siempre van juntos, ¿ok? Siempre van en el mismo eje. Si los vértices y focos pueden estar en el eje X o pueden estar en el eje Y, pero siempre van en el mismo eje. En este caso están sobre el eje X. Otro, Otros puntos importantes de la elipse son los contrarios, que se llaman extremos. Tiene dos extremos. En este caso, los extremos están en el eje contrario de los focos y los vértices. Como los focos y vértices están en el eje X, los extremos estarían en el eje Y. ¿Ok? Uno arriba y uno abajo en este caso.
y vamos a ponerle coordenadas a estos puntitos. ¿Ok? Vamos a ponerle por acá algunos puntos. Por ejemplo, los focos van a utilizar ciertas letras para representar las coordenadas. Como es foco, vamos a utilizar la letra F para representar a los puntos, pero para representar su coordenada vamos a utilizar la letra C. ¿Ok? ¿Qué significa esa letra C? Bueno, pues representa la distancia que hay desde el origen hasta el foco. ¿Ok? Esto vendría siendo C. ¿Ok? Por lo tanto, si este punto está colocado, digamos, a una distancia de... ¿Ok? Entonces, si digo que esta C tiene un valor de 4, por ejemplo, que esta distancia sea 4, pues el valor de C va a ser igual a 4. ¿Ok? Entonces aquí este foco sería la coordenada 4,0. ¿Ok? Porque solamente se desplaza hacia la derecha. Y en consecuencia, como los focos son simétricos con respecto al origen, este foco de la izquierda pues sería menos 4,0. ¿Ok? Pero el valor de C siempre es positivo, que es la distancia desde el centro, desde el origen hasta el foco. ¿Ok? Ahora tenemos también lo que viene siendo las coordenadas de los vértices. Para los vértices utilizamos la letra V, pero para la coordenada le colocamos la letra A minúscula. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a poner un ejemplo. Si consideramos que la distancia que hay desde el centro hasta el vértice, vamos a considerar que esta sería 5. Quiere decir entonces que esta coordenada del vértice sería 5,0. ¿Ok? Y en consecuencia el vértice de la izquierda sería menos 5,0. ¿Ok? Ahí está, ya tenemos aquí el vértice. Y recuerden que los vértices siempre van junto con los focos. Para el foco utilizamos la letra C y para el vértice utilizamos la letra A minúscula dentro de las coordenadas. Y también tenemos los extremos en el otro eje y también tienen una coordenada. Para los extremos colocamos la letra E de extremos y dentro de las coordenadas vamos a utilizar la letra V minúscula. ¿Ok? Entonces fíjense de cómo están las coordenadas. Tanto el foco como el vértice siempre empiezan con un número porque están sobre el eje X en este caso y terminan en 0. Pero los extremos empiezan con 0 y terminan con un número ya que están sobre el eje Y. No se desplazan ni a la izquierda ni a la derecha, solo suben cierta cantidad o bajan. En este caso vamos a tomar de ejemplo que este extremo, por ejemplo, tiene una medida de 3 unidades, es decir, esta parte de aquí, vamos a considerar que mide 3, ¿no? Esto de acá. Entonces este extremo quedaría como 0,3, solamente sube 3 unidades hacia arriba. Y como es simétrico con respecto al origen, aquí sería 0,-3. ¿Ok? Y ya tenemos los extremos. Entonces, resumiendo, para los vértices utilizamos la letra A minúscula, para los extremos la letra B minúscula y para el foco la letra C minúscula. Perfecto. ¿Qué otros elementos podemos decir de la elipse? Aquí los voy a ir enlistando. Elementos importantes, ya vimos todos los puntos que están sobre la elipse. ¿Qué elementos podemos destacar? Tenemos el eje mayor. Vean cómo se está trazando el eje mayor. El eje mayor, por definición, es la distancia que hay de vértice a vértice. ¿Qué distancia hay del vértice de la izquierda al vértice de la derecha? ¿Ok? Y su fórmula pues es 2 por A. En este caso ya vimos que la letra A vale 5 y pues tiene sentido entonces que la fórmula del eje mayor pues sea 2A.
si todo esto de aquí, todo esto, pues mide 5, ¿ok? Entonces el eje mayor, como es 2A, pues quiere decir que simplemente para calcularlo se tiene que multiplicar por 2 la letra A. 2 por 5 es igual a 10, ¿ok? Y tiene sentido porque es 2 veces el 5. Aquí a la derecha hay 5 y a la izquierda pues también hay una distancia de 5. Ese eje mayor de color azul mide 2 por A, que es 10. También tenemos, fíjense, del eje menor. El eje menor pues resulta ser la distancia que hay entre los extremos, ¿sí? En este caso, como la letra B vale 3, ¿ok? Todo este eje menor pues mide 2 por 3, mide 6 realmente. Desde el extremo de abajo hasta el extremo de arriba, pues mediría 6. O simplemente multiplico 2 por el valor de B, que es 3, sería 6 unidades. 6 unidades mide este eje menor. Otro elemento que tenemos por aquí sería la distancia focal. La distancia focal viene siendo la distancia que hay de foco a foco. ¿Ok? Como ya habíamos dicho que aquí es 4 a la derecha, más los 4 unidades que tiene a la izquierda, pues sería 8. ¿Ok? O simplemente multiplicamos 2 por 4 y esto es igual a 8. ¿Ok? Así calculamos el eje mayor, el eje menor y la distancia focal. ¿Qué otro elemento tenemos por aquí? Es el lado recto. Recuerden que la parábola tenía un lado recto. Aquí en este caso, la elipse va a tener dos lados rectos. Y si recordamos la definición de lado recto, es el segmento que va a pasar por el foco. Es un segmento perpendicular al eje focal, pero que pasa justamente por el foco. Aquí los voy a trazar estos dos lados rectos que pasan justamente por el foco. ¿Ok? Pasan por el foco y tocan dos puntitos de la elipse. Y ahí tienen la fórmula, que sería 2b cuadrada sobre a. Entonces vamos a aplicar la fórmula. No se vayan a confundir con la fórmula de la parábola. La fórmula de la parábola era valor absoluto de 4p. Aquí no estamos manejando ningún parámetro p. Estamos manejando a, b y c como parámetros. Entonces aquí vamos a hacer la sustitución. Esto nos quedaría, sustituimos la b al cuadrado, sería 2 multiplicado por el valor de b. B vale 3. ¿Ok? Lo tomamos del extremo. 2 por 3 al cuadrado. Y lo vamos a dividir entre el valor de A. Y el valor de A es 5. Lo tomamos del vértice. ¿Ok? De tal manera que esto nos quedaría como 2. 3 al cuadrado es 9. Dividido entre 5. 2 por 9 nos da 18. Y al dividirlo entre 5, esto nos da un resultado de 3.6. ¿Ok? Quiere decir que este lado recto, completito, ambos, desde aquí arriba hasta abajo, todo esto tiene una medida de 3.6 unidades. ¿Correcto? Bien. Entonces, esos son algunos de los elementos. ¿Qué otro elemento podemos nombrar aquí en la elipse? Tenemos también lo que viene siendo la excentricidad. ¿Ok? La excentricidad de una elipse. ¿Y qué es la excentricidad? La excentricidad de una elipse nos va a decir qué forma tiene una elipse.
¿ok? La elipse bien parece un óvalo, pero ese óvalo puede estar más redondo o más comprimido, ¿ok? O sea, puede estar más gordito, más redondito, o puede estar más flaquito, más alargadito, ¿ok? Y para que siempre recordemos esto de la excentricidad, prácticamente es como si estuviéramos viendo unas galletas, globito o bizcochito, ¿ok? Vamos a ver por qué hago referencia a globito y bizcochito. Y aquí está, ¿ok? Cuando este valor de la excentricidad, que ahí está la fórmula, la excentricidad la calculo como C entre A, ¿ok? Esa división, mientras más cercano a cero sea ese número, pues significa que la elipse va a ser más redondita, como un globito, ¿ok? Pero si es más cercano a uno ese valor, pues va a ser más alargada o más flaquita como un bizcochito, ¿ok? Entonces, más cercano a cero, solamente esa excentricidad solamente puede tomar valores entre cero y uno, ¿ok? No puede ser más chico que uno, ni más grande, no puede ser más chico que cero, ni más grande que uno. Solamente puede estar entre cero y uno, ¿ok? Entonces, si está muy cercano a cero, por ejemplo, que te diera 0.1, 0.2, 0.3, significa que la elipse va a estar más redondita. Pero si nos da valores como 0.9, 0.85, 0.95, significa que la elipse pues va a estar más alargadita, ¿ok? Como si fuera un bizcochito. Entonces vamos a hacer el cálculo aquí para ver cuánto nos da el valor de la excentricidad de esta elipse, ¿ok? Entonces vamos a calcularlo aquí. Simplemente vean que es dividir la C entre la A. Entonces aquí hago que la excentricidad va a ser igual al valor de C, que aquí C lo tomamos del foco, que es 4, y lo vamos a dividir entre A, que vale 5. ¿Ok? Entonces al hacer la división 4 entre 5 obtenemos 0.8. 0.8. Entonces, vean que efectivamente esta elipse se parece más a un bizcochito en forma horizontal. Está más flaquito, ¿sí? La excentricidad nos sirve para diferenciar o para comparar con respecto a una circunferencia, ¿ok? Mientras más cercano a cero, pues va a parecer más una circunferencia a la elipse. Y mientras más cercano a uno la excentricidad, pues parece más flaquita o alargada la elipse. ¿Okay? Entonces prácticamente podríamos decir que esta elipse es un bizcochito, es un molde de un bizcochito. ¿Okay? Excelente. ¿Qué otra propiedad que tienen las elipses? Pues como ustedes están viendo, estamos manejando las letras A, B y C. Entonces, de alguna manera, estas tres letras tienen que relacionarse, porque si conocemos dos letras de ellas, podemos encontrar el valor de la tercera letra. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Prácticamente ese va a ser el problema en los ejercicios. Tú vas a tener casi siempre el valor de esas dos letras, y tú tienes que encontrar el valor de la tercera letra. ¿Y eso cómo lo vamos a encontrar? Pues simplemente respetando esta propiedad, ¿ok? En donde vamos a decir que el valor de la propiedad dice que esta relación es de que a al cuadrado es igual a b cuadrada más c cuadrada. Esta es la propiedad que vamos a estar manejando para ir relacionando a las tres letras. A cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada. No se confundan con el teorema de Pitágoras. En este caso, las letras A, B y C
están en orden alfabético. Primero aparece la A, luego la B y luego la C. A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada. Y realizando despejes, pues vamos a poder determinar el valor de una de ellas. Si conocemos dos valores, podemos calcular el tercero con esta propiedad. Y finalmente, estas elipses tienen una ecuación. Como es una elipse horizontal, ¿qué ecuación vamos a utilizar para las elipses horizontales que tienen su centro en el origen? Pues la siguiente. La ecuación tiene esta forma. X al cuadrado dividido entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada es igual a 1. Esta es la expresión de la ecuación de una elipse horizontal. Vean que aparecen X cuadrada, Y cuadrada y abajo A cuadrada, B cuadrada. ¿Ok? Prácticamente todo está en orden alfabético. X cuadrada, Y cuadrada. A cuadrada, B cuadrada. ¿Ok? Y ahí tenemos la ecuación para que ustedes siempre utilicen esta ecuación cuando trabajemos con elipses horizontales. Perfecto. Ok, entonces les comentaba que ahora tenemos una elipse vertical, ¿ok? Ya que los focos están sobre el eje Y, ¿sí? Y también tiene, pues, esta elipse una infinidad de puntos X, Y que cumplen que la suma de las distancias a los focos siempre es la misma. Otros puntos importantes son los vértices, ¿ok? Que están junto a los focos en el mismo eje. Y los extremos ahora están en el eje X, a la izquierda y a la derecha. Les colocamos sus coordenadas a los focos. Sería 0, C y 0, menos C. Ahora los focos solo sube y baja. ¿Ok? Por eso empieza con 0 y termina con un valor. ¿Ok? Por acá también podemos colocar los vértices, que es 0, A y 0, menos A. Este igual es un primer error que pueden cometer. Si ustedes colocan mala coordenada, o sea, se confunden, en vez de poner 0, C, ponen C, 0, ya está mal porque les va a dar una elipse horizontal. Por eso hay que respetar que 0, C es hacia arriba y 0, menos C es hacia abajo. ¿Ok? Los extremos ahora van a tener la coordenada completamente invertida, ya que como van a la izquierda y a la derecha, es menos B, 0 o B, 0. Acá sí empiezan con un número, ya que solamente se desplazan hacia la izquierda o hacia la derecha. Esta elipse vertical tiene los mismos elementos que la horizontal, solamente que ahora vean que el eje mayor queda de manera vertical, es la distancia entre los vértices. El eje menor es la distancia entre los extremos. ¿Ok? La distancia focal, la distancia que hay entre los dos focos. Tiene dos lados rectos que pasan precisamente por los focos y esos segmentos son perpendiculares al eje focal. Es exactamente la misma fórmula que la anterior. En el caso de la horizontal, tiene excentricidad que se calcula como C entre A. Y recordando que la excentricidad nos está indicando qué tan redonda o delgada está la elipse. ¿Okay? Mientras más cercano a 0, más redondita. Mientras más cercano a 1, más alargadita o delgadita como un bizcochito. La propiedad se sigue cumpliendo, que A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Y lo que cambia es su ecuación. ¿Ok? Lo que cambia con respecto a una horizontal o una vertical es la posición de los puntos, la posición de los focos, los vértices, los extremos.
y también cambia su ecuación. Vean que lo único que cambia en la ecuación es que la letra A y B están invertidas. Abajo de la x cuadrada está la b cuadrada y abajo de la y cuadrada está la a al cuadrado. Entonces hay dos maneras de presentarse, ya sea que la escriban así o también la pueden escribir de esta manera, que es exactamente lo mismo. Se colocaría y cuadrada entre a cuadrada más x cuadrada entre b cuadrada es igual a 1. Cualquiera de estas dos expresiones son equivalentes. Vean que aquí la letra A siempre está abajo de la letra Y. ¿Ok? Ya sea que la escriban así como Y cuadrada entre A cuadrada, lo escriban de primero, o aparezca de segundo Y cuadrada entre A cuadrada. Cualquiera de estas dos maneras son equivalentes. Sin embargo, vamos a estar trabajando con la de aquí abajo. ¿Ok?